Y bienvenidos muchachos. Bueno, vamos a tener entonces ahora una sesión un poquito más larga, bien, pero pues finalmente necesario. Vamos a ver ahorita el tema de cómo realizar la parte del sombreado, cómo realizar la parte del achurado, bien, a partir de ahorita en las siguientes actividades, en especial ahorita que vamos a comenzar a utilizar un nuevo material que va a ser el lápiz de color. Entonces, vamos a ver esta demostración bien del o el sombreado a partir de líneas de achurado, a partir de una serie de conceptos que van a ser bien las líneas que conforman la simetría del auto, o sea, finalmente estas líneas bien que determinan cuál es la forma o el volumen de un automóvil. Bien, de hecho, pues ahorita ese va a ser uno de los puntos de partida. Bien, que básicamente son las líneas de estereotomía del auto, bien, que sería el concepto correcto. Después de ver la parte de las líneas de estereotomía del auto, que también van a ir de la mano con las líneas de simetría, bien, como les decía, una vez ya entendiendo esto, vamos a ver una serie de recomendaciones y vamos a ver aplicado este principio aplicado en pluma, es decir, cómo realizar esta parte del sombreado a través de la pluma. Bien, sería importante primero empezar por aquí y después vamos a repasarlo nuevamente cuando hagamos la siguiente actividad, bien, donde utilizamos esta herramienta que vendría siendo el lápiz de color. Entonces, en realidad es muy sencillo, es mucho más sencillo de lo que parece. Vamos a ver una serie de principios. El primero, y voy a de hecho realizar una serie de anotaciones aquí para que vayan tomando también ustedes nota de qué es lo que necesitamos para entender esta parte del sombreado a través de las líneas de achurado. La primera, necesitamos tener todos los detalles. Bien, esta es la primera recomendación. Necesitamos todos los detalles. ¿A qué me refiero con todos los detalles? El automóvil debe estar muy bien definido. Debe de tener todos los volúmenes que en algunas ocasiones me ha tocado ver que todavía no los agregamos. Es decir, vamos a poner atención. Fíjense cómo, por ejemplo, las parrillas tienen todas sus líneas secundarias. Por ejemplo, una cosa es la línea que finalmente determina que aquí hay una entrada de aire, pero también tiene un bisel, también tiene un volumen extra. Fíjense cómo, por ejemplo, las llantas, o en este caso los neumáticos, tienen la línea de la salpicadera, pero además tienen un marco, que ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Bien, este marco pues finalmente le da como una especie de volumen extra a la parte del vehículo. Este mismo lo podemos encontrar adelante, lo podemos encontrar atrás. ¿Qué otro tipo de formas necesitamos saber identificar que sí estén en el vehículo? Voy a dar otros ejemplos. Muchas veces ponemos el cristal lateral, pero no ponemos el bisel, no ponemos el marco que tiene. Aquí podemos identificar, tiene un marco. No ponemos los interiores, hay que poner los interiores. En la fotografía pueden utilizar como referencia tanto el resultado que ya tienen de mi parte como la fotografía de referencia, pero hay que poner todos los detalles. Esa es la primera recomendación. ¿Qué otros elementos importantes les podría decir que deberían de identificar que tienen? Cosas tan básicas como este elemento de aquí. Esta parte de aquí, esta concavidad en la carrocería. Bien, ahorita que empecemos a incorporar esta parte del brillo van a ver por qué es tan importante. Bien, esto lo necesitamos tanto para esta unidad como para la siguiente de rotulador. Entonces es muy importante que ahorita todas las recomendaciones que les digan no queden en saco roto. Bien, o sea, finalmente sí apliquemos todo lo que les vaya mencionando. La primera recomendación entonces es necesitamos tener todos los detalles. Asegúrense, antes de pasar al siguiente punto, de que detengan el video y como primera recomendación asegúrense de que el auto tenga todos los detalles posibles. Bien, esta es la primera recomendación. Vamos a pasar a la segunda recomendación. Número 2. Las formas deben de estar bien definidas. Esto todavía no lo pongo en práctica. ¿A qué me refiero con esto? Bien,
que todas las líneas ya estén muy bien remarcadas, y no significa que todas las líneas tengan el mismo tipo de grosor. Sabemos que hay diferentes tipos de líneas. Va a haber algunas líneas que tienen un trazo suave, un trazo medio, un trazo más fuerte. Yo necesito ahorita que estén muy bien definidas. Ahorita todo yo lo tengo en un solo tipo de trazo, que es en un trazo base o suave. Es decir, y yo creo que esto tal vez ya les ha tocado. Esto yo creo que ya les ha tocado identificarlo en videos previos, que yo siempre, a pesar de que ya tenga la parte del volumen abajo, cuando lo vuelvo a remarcar, no lo remarco directamente en un trazo fuerte, lo remarco en un trazo suave y luego le doy otra capa. De hecho es el proceso, fíjense cómo en mi caso siempre es el proceso. Siempre es el volumen, o sea, finalmente tenemos la plantilla y luego hago el volumen y luego del volumen lo calco en otra hoja y ese lo hago en un trazo suave y luego ese trazo suave lo remarco y le doy más detalle y luego le doy la parte del sombreado o achurado. Entonces, este último dibujo siempre lo hago en 3 partes: base, líneas marcadas o líneas ya más definidas y al final el sombreado o achurado. Entonces, traten de identificar ese proceso de aquí en adelante, porque es finalmente necesario poder identificar este punto para poder pasar a la siguiente parte. Entonces, aquí todavía esto no está listo. Aquí me falta todavía definir las líneas, pero quiero que ahorita en este proceso identifiquen qué tipo de líneas utilizo para cada elemento. Hay elementos donde los pongo en un trazo muy fuerte y hay elementos que no. Hay elementos que los pongo en un trazo más suave. Aquí, por ejemplo, vamos a tener el resultado ya de las líneas de achurado. Bien, es el ejercicio pasado. Y fíjense cómo hay líneas que tienen grosores mucho más marcados, como por ejemplo aquí, el marco de la salpicadera, las luces, y cómo hay líneas que finalmente son mucho más finas, como pueden ser los interiores. Esto va a depender pues de la importancia del elemento. Entonces, esta es una parte que quiero que identifiquen por favor muy bien. Ahorita necesitamos tener las líneas muy bien definidas, bien para poder pasar al siguiente punto. Entonces, esto lo voy a hacer ahorita en cámara rápida, pero lo que quiero que aprecien es la diferencia entonces, bien, de este resultado a la siguiente parte, que básicamente va a ser definir muy bien las líneas. En la parte de los rines todavía no los pongo. El porqué de todavía no los he agregado, así como algunos otros elementos extras, porque quiero tratarlos de forma específica. Todavía no hemos visto cómo realizar rines, entonces me gustaría aprovechar esta ocasión para darles algunas recomendaciones muy básicas tal vez, pero que finalmente les puedan ayudar ahorita de manera pues, adicional, ¿no? Vamos a pasar entonces a este punto. Vamos a remarcar todas las líneas. Vamos a empezar. Y bien, aquí vamos a tener más recomendaciones. Vamos a poner una recomendación número 3. Hay que asegurarnos de tener una sombra acorde al tipo de perspectiva que estamos realizando. Entonces, número 3, debe existir una sombra. Entonces, a lo que me refiero, pues básicamente aquí es en esta actividad. Se supone que en esta perspectiva del Audi que realizamos en esta actividad pasada, bien, se supone que era una perspectiva a partir de puntos de fuga, y por eso el suelo, aquí lo podemos apreciar mejor, es un poco orgánico. Finalmente no es cuadrado, es más que nada como una especie de óvalo muy aplanado.
Entonces hay que asegurarnos de que esta sombra vaya acorde al tipo de perspectiva que estamos empleando. Generalmente pueden basarse en el ejemplo propio, o sea, en el ejemplo que yo les suba, y pueden simplemente replicar la sombra. Entonces aquí en esta situación pueden hacer lo mismo, pueden simplemente replicar la sombra, bien que pues básicamente es un poco, como les digo, un poco orgánica. Vamos a ver. Ahí está. Bien, una característica de esta sombra es que debe de estar cerrada. Fíjense cómo básicamente aquí empieza. Acá tenemos la parte de atrás y podemos básicamente encerrarla en un óvalo. Entonces esa sombra hay que asegurarnos de que sí se perciba. ¿Qué otras recomendaciones? Debe existir una sombra, bueno, debajo del auto, vamos a poner aquí. Debajo del auto. Otras recomendaciones antes de pasarnos a las líneas y antes de pasarnos a la parte de los neumáticos, la sombra del espejo. Esta es una excelente recomendación, o sea, finalmente le da un muy buen efecto a la parte del vehículo. Les voy a recomendar simplemente ahorita en un principio básense en el ejemplo propio. Ya en algún momento pues finalmente ya veríamos cómo, a partir de qué principio viene, pero finalmente es muy sencillo. Simplemente es tratar de darle este mismo efecto que ven en pantalla. Bien, en base pues claro a la dirección del vehículo. Ahorita vamos a ver que por ejemplo en el caso de la vista posterior la inclinación cambia, viene del otro lado. Entonces, pero casi siempre es algo muy sencillo. Casi siempre pues es más que nada agregar una línea con una inclinación de esta forma. Bien, con que hagan esto es más que suficiente. O sea, claro, se supone que esta línea pues tendría que girar, tendría que adecuarse en base a la carrocería, pero ahorita que estamos empezando, con que hagan esta forma es más que suficiente. Como les digo, en el caso de la vista posterior es diferente. La dirección apunta hacia el otro lado, aquí apunta hacia este lado. Bien, pero es muy sencillo. ¿Qué otro tipo de líneas pudiéramos agregar? Hay una, bien, que cuando se trata de sombreado, la verdad es muy favorable para el vehículo, y es una línea que se encuentra aquí en la carrocería. Aquí la podemos ver ya aplicada, y es esta sombra de aquí. Esta sombra, esta franja de aquí, la verdad es que le da un muy buen efecto, y le da un efecto de contraste a la carrocería. Entonces, además nos da información de que finalmente en esta parte de aquí, bien, en esta área, la carrocería es un poco cóncava. Por eso es que tiene este efecto como de curva, y por eso no es lineal, es orgánico. ¿Cómo le podemos dar este efecto? Pues nuevamente, ahorita no se preocupen en meterse en detalles, simplemente ahorita es cuestión de replicarlo ustedes. Vamos a dar una especie de curva aquí. Bien, aquí ya tenemos esta curva. Y en la parte de abajo, nuevamente, bien, fíjense cómo esta línea es de alguna forma paralela a esta de aquí. El objetivo y el porqué el porqué de esta razón de por qué es paralela es finalmente porque la carrocería no es completamente plana, es un poquito cóncava. Bien, eso no lo podemos identificar tan fácil en un dibujo, pero cuando veamos un auto la siguiente vez en la calle, fíjense que en esta parte de aquí es un poquito más elevada la carrocería y después se va haciendo un poquito cóncava mientras nos vamos acercando a la mitad. Sí, también en este punto se me había escapado, porque la parte de atrás no está bien representada, porque la parte de atrás no está dibujada, porque al final quiero que veamos un contraste en aplicar estos principios en la parte de la mitad del auto, de la mitad de la puerta hacia acá. Bueno, pues no es la mitad, es un poquito más, pero de alguna forma es la mitad viéndolo de la vista lateral. Quiero que al final hagamos un contraste de cómo se veía antes el dibujo y cómo se va a ver al final. Bien, entonces, una vez hecho esto, pues finalmente, ¿qué es lo que sigue?
Ya aplicamos entonces esta línea de aquí, ya aplicamos esta línea de acá, ya aplicamos la sombra del cristal. ¿Hay otras sombras que podamos aplicar? Sí. Hay una sombra que es la del cristal. La del cristal es muy sencillo. Yo la recomendación que les voy a dar es que en un principio quítense de problemas y simplemente dividan el cristal en dos partes. Fíjense cómo básicamente tenemos una curva, bien, que divide la mitad del cristal arriba y abajo. Esto es muy sencillo como de incorporarlo. Bien, es comenzar aquí. No lo hagan completamente lineal, háganla un poquito curva la línea. Y listo. Esto es más que suficiente. Ahí está. Esta mitad es la que yo le voy a poner sombra. Hay muchas ocasiones, de hecho van a ver algunas técnicas o personas o diseñadores que la parte de arriba es la que ponen oscura y la de abajo clara. Yo en lo personal recomendaría lo contrario. Yo recomendaría que esta parte es donde estuviera el sombreado y esta parte la dejaran tal cual natural. Bien, una vez hecho esto, nos vamos a enfocar en la parte de los rines, bien, en la parte de los aros, aprovechando ya que estamos en esta parte, y después nos vamos a pasar a la parte de las líneas de estereotomía. Bien, pero entonces vamos a repasar ahorita los primeros 3 puntos. Necesitamos tener todos los detalles, el auto debe de tener todos los pequeños detalles. Bien, todos los pequeñitos detalles que puedan parecer innecesarios, aquí no, aquí sí hay que asegurarnos de que estén visibles. Número 2. Bien, las formas deben de estar definidas. Aquí es donde vemos la diferencia entre las líneas que todavía no estaban definidas y las líneas que ya están completamente definidas. Número 3, debe de existir una sombra del auto, así como también sombras adicionales como es la del costado que acabamos de ver y la del retrovisor, así como la del cristal superior. Bien, esas sombras finalmente son las que debemos asegurarnos de que existan, ¿no? Entonces debe existir una sombra debajo del auto. Así también, bueno, voy a ponerle aquí también adicional como un guión. Bien, en el retrovisor. Y también en el costado del auto. Entonces ya tenemos debajo del auto, retrovisor, costado y se me escapa una que es en la parte de cristales. En los cristales, bien, esos son los puntos que necesitamos asegurarnos de que hay. Vamos a pasarnos entonces ahora sí, fuera de lo de las líneas, o sea, fuera de lo del sombreado, vamos a pasarnos a una recomendación con el tema de los rines, que creo que ahorita hay finalmente muchas dudas. Entonces, hay dos opciones para hacer la parte de los aros. Bien, la primera opción es que finalmente le podamos dar profundidad o no le podamos dar profundidad. Esa es la primera pregunta que nos tendremos que hacer. ¿Cuándo es cuando sí tiene profundidad? Pues básicamente creo que en este lo podemos apreciar mejor. Aquí. Fíjense cómo básicamente el aro hace un efecto como si básicamente el centro del aro estuviera más profundo dentro del dibujo. ¿Dónde podemos apreciarlo menos? Aquí hay un poquito de profundidad, pero no es tan marcado. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido de esto. Bien, en la parte de atrás de la hoja o en otra hoja incluso. Entonces tenemos un aro y vamos a hacer otro aquí. Bien, vamos a hacer un caso en el que sí tuviera profundidad y uno en el que no tuviera profundidad. Vamos a acercar un poco la vista. Bien, en el caso de que no tuviera profundidad es muy sencillo. Una recomendación, empiezan por definir cuántos números de rayos va a tener. Casi siempre los que hemos hecho han tenido 5. Una manera sencilla en cómo podemos hacer esto es, bueno, si no va a tener profundidad, tenemos el elipse, tenemos el círculo, simplemente es cuestión de encontrar el centro y a partir de esto hay que definir cuántos números de rayos va a tener. En el caso de que tuviera 6, pues finalmente lo que pueden hacer es poner 1, luego poner 2, 3, aquí en este caso ya tendría 8, serían muchos, entonces pues bueno, sería también una de las alternativas. O sea, bueno, aquí ya lo tenía dividido en 4 partes, entonces fue más fácil sacar en este caso 8 rayos.
Bien, pero en el caso pues entonces de que quisiéramos solamente tener 6, pues solamente nos enfocaríamos en hacer esto. Bien, bueno, ahí quedaron un poquito mal repartidos. Creo que sería necesario subir un poquito esta línea, subir un poquito esta línea, y ya tenemos ahí los aros. Entonces, en el caso de que no tuvieran profundidad, pues la verdad es que es bastante sencillo. Es simplemente a partir de que ya tenemos esto, ya solamente es cuestión de darle pues un grosor a los aros. No se metan en mucho, o sea, no se compliquen demasiado. Acuérdense que son de los elementos que no deben de tener mucho detalle. Bien, pero la simetría sí va a ser un elemento importante dentro de los aros. O sea, finalmente sí es necesario que sí tengan simetría. Bien, aquí por ejemplo ya podemos identificar que cada uno pues tiene casi la misma separación. ¿Qué otra cosa es necesario? Pues también deben de tener un grosor en esta parte de aquí afuera. Ahí me quedó un poco raro. Ahí, ya mejor. ¿Qué otra cosa necesitan? Los aros no son planos y eso casi siempre es un error que cometemos. Así lo dejamos, pero no, es necesario que le demos una profundidad a ese material, así también como un centro, eso también ayuda. Esa profundidad, ¿cómo se la podemos dar? Pues simplemente de esta manera. ¿Hacia qué lado apunta el auto? Eso es muy importante. Finalmente ahorita el auto apunta hacia allá. Entonces quiere decir que nosotros vamos a ver la profundidad del aro desde este ángulo. Es decir, voy a poner aquí otra vez el ejemplo del auto. Fíjense cómo nosotros estamos viendo el grosor hacia el lado izquierdo, porque corresponde con la perspectiva. Yo sé que ahorita esto va a ser un poco difícil explicarlo y no me quiero entretener mucho porque todavía falta ver la parte del sombreado, pero una recomendación simplemente es cuestión de, antes de ponerle profundidad al aro, vean la imagen de referencia. Al principio así es, al principio es nada más cuestión de ver y poner atención en los detalles de las imágenes de referencia que tengamos y después pasarnos pues finalmente a replicarlo, ¿no? Poco a poco nosotros vamos a empezar a hacerlo sin necesitar de un ejemplo, pero al principio es más que nada simplemente revisar alguna referencia. Esta profundidad pues es nada más cuestión de que cada uno de esos rayos apunte hacia la misma dirección. Fíjense cómo todos tienen la profundidad apuntando de derecha a izquierda. Ahí está. ¿Ya vieron? Cómo cambia el hecho de que tenga la profundidad. Y de hecho yo le agrego una segunda profundidad, que es el grosor del rin. Esto es básicamente como si agregáramos un segundo elipse. Y aquí agregáramos esta parte donde pues veríamos, ¿no? Como tal cual la profundidad. Aquí estaría ubicado pues la parte del freno de disco, el caliper, pero bueno, esto ya nos meteríamos mucho más en detalle. Ya nomás nos faltaría pues el grosor del rin. Yo estoy casi siempre muy acostumbrado a ponerles profundidad a los rines, casi nunca los hago de esta forma, pero la verdad es que es una manera muy sencilla de hacerlo y pues la verdad se ven bien, o sea, finalmente se ven bien, tal cual. Bien, ahí ya tenemos un rin de 8 aros, perdón, un aro, perdón, con 8 rayos. Aquí solamente nos faltaría pues agregar la parte del neumático y listo. En el caso de que fuera un rin entonces de 6 aros sin profundidad, pues aquí también ya estaría muy sencillo. Aquí ya tenemos un aro, ya tenemos el segundo rayo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Este no quedó tan bien, creo que quedó mucho espacio aquí en medio, pero bueno, finalmente creo que al principio se entiende, ¿no?
Creo que los que más llegan a generar conflicto es cuando de repente tenemos un aro que lo queremos hacer con 5 rayos. Generalmente es donde siempre está esa especie como de conflicto, cuando lo queremos hacer de 5 rayos. Entonces, una recomendación es muy simple y ojalá salga bien. Primero hay que encontrar el centro. Esta no va a tener profundidad, o sea, no tendría profundidad este rin. Aquí ya, bueno, en este sí me faltó agregarle un poquito de grosor al material. Ahí está. Entonces, en este caso de que lo queramos hacer de 5 rayos, mi recomendación es, primero pongan 1, luego 2, 3, más o menos con esta abertura. Y a partir de aquí empiecen a identificar, así como este ángulo, yo tengo que igualarlo. O sea, si este es mi centro y estos dos son los que abren el ángulo, ahora este va a ser mi centro y yo tengo que igualar este mismo ángulo acá. Este es mi centro y yo tengo que igualar este ángulo aquí. O sea, el objetivo es de que se encuentren como si fuera una pizza y tuviera que estar de la misma forma repartido cada uno de esos rayos, de esta forma. Entonces el objetivo es que, obviamente aquí ya me equivoqué en el sentido de que lo puse con un trazo muy fuerte, pero el objetivo es de que ustedes finalmente identifiquen que cada una de estas rebanadas o cada una de estas piezas tenga el mismo grosor antes de meternos en el diseño. Una vez teniendo identificado esto, no importa qué diseño le vayan a dar. Por ejemplo, este diseño, el que lleva este vehículo, lleva un diseño donde tiene como una especie como de rectángulo adentro y luego tiene un grosor afuera y luego tiene un segundo grosor y luego todavía tiene unas esquinitas. Todo eso finalmente no importa mientras respetemos esta parte de la repartición en 5 partes. Va de nuevo, encuentro el centro, pongo el primero, pongo el segundo, el tercero, cuarto y quinto. Mientras yo ya tenga bien repartido esta parte en 5 piezas, ya lo que sigue es meramente meternos en el diseño. Aquí por ejemplo va todo el material de ese aro, todo el material de ese aro, ahí está. Después sigue cerrar estas como triangulitos. ¿Qué sigue? El diseño, o sea, finalmente en el caso de que quisiéramos hacer como los de este último Audi, tienen como un rectángulo en la parte de adentro, de esta forma. Y después tienen además un detalle extra estos rines, que es como una especie de triangulito de esta forma. ¿Y qué nos quedaría? Pues nuevamente darle la profundidad. Ahí está la profundidad. Ahí está la profundidad. Profundidad. Y ahí está. ¿Qué otra cosa nos quedaría por hacer? Si nos quisiéramos meter todavía en un resultado mucho más específico, pues por ejemplo, esta parte de aquí se supone que aquí no hay material, entonces también deberíamos de ver profundidad adentro de estos pequeños como rectangulitos. Esto sí ya es un caso pues más específico, más detallado, pero pues claro, va a depender el nivel de detalle, ¿no?, que le quieran poner. ¿Qué otra cosa nos haría falta? Pues finalmente otra vez la parte de la profundidad o la parte del grosor de ese rin.
Y esto es en el caso de que no tuviera una distorsión como por profundidad, o sea, básicamente que fueran tal cual planos esos rines. Bien, como les digo, se ven bien, o sea, realmente en el caso de que le agregara estos a este vehículo se verían bien. Pero ¿qué pasa si yo sí quiero crear ese efecto como de que en el centro el aro se mete? O sea, en la parte del centro como que es diferente la profundidad. ¿Cómo yo creo ese efecto? Bueno, ese ya sería como un segundo nivel en la parte de los aros. Vamos a verlo, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de este primero. La primera diferencia es que antes este circulito estaba exactamente a la mitad. Aquí se encuentra. En el caso de que le queremos dar profundidad, la primera cosa que necesito que identifiquen es hacia dónde va a estar metido el rin. En este caso, por ejemplo, que tenemos aquí en pantalla, el rin, el centro, si no lo quisiera hacer con profundidad, quedaría aquí. Como si le voy a dar un poquito de profundidad, lo arrojé un poquito a la izquierda. Es decir, básicamente se va un poco hacia este lado. Como les digo, ahorita es un poco difícil decirles como un principio en el cual puedan identificarlo como muy fácil. Así que ahorita les voy a pedir que lo hagan más o menos, más que nada por observación. Fíjense, aquí el auto otra vez. Estamos viendo que el rin se está metiendo hacia el lado izquierdo. O sea, está más cercano de este borde. Y aquí también nuevamente lo mismo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si los autos apuntan hacia lados diferentes, por qué se termina de todas formas metiendo hacia el lado izquierdo la parte del rin? Bueno, pues esto depende 100% de la dirección a la que apunta el vehículo, más que nada. Entonces, ahorita yo por eso les digo, para quitarnos de problemas, simplemente si se quieren meter en este principio de darles profundidad a estos aros, es más que nada ahorita háganlo meramente por observación y poco a poco van a identificar cuál es la forma correcta. Entonces, imaginémonos que ahorita nuestro caso de estudio es este auto, que todavía no tiene los aros. Entonces, tengo el aro, encuentro el centro y yo le pusiera la profundidad hacia este lado. A partir de aquí, agrego la profundidad. ¿Cómo se vería este aro en este auto? Este aro de aquí. Bueno, pues no sé si ya lo identificaron, pero hay algo raro. Hay algo como que no va con el vehículo. Y es el hecho de que la profundidad está al revés. Bien, tendría que estar la profundidad, o sea, el empuje del centro de ese aro tendrá que estar hacia este lado. Por eso les digo, ahorita esto va a ser un poco como complicado explicarlo de una manera así sencilla, así que háganlo meramente por observación, pero fíjense bien hacia dónde está más orillado el centro de ese aro. Cuando le quieran dar como este efecto de profundidad, la verdad es que es pues realmente muy sencillo. Es, si normalmente es al centro y ya tenemos identificado hacia dónde va a estar orillado el centro, que generalmente, pues por ejemplo ahorita si fuera este nuestro caso, estaría orillado un poquito más a la izquierda. Este es nuestro nuevo centro. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar los aros, pero la característica es que ya no van a ser lineales. Aquí eran lineales, línea, línea, línea. Ahora no, ahora son curvos. Fíjense lo que dice aquí. En lugar de ser una línea así, 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 ahora son curvos. Y esto lo vuelve más difícil. O sea, esto lo vuelve más difícil porque finalmente cada aro o cada uno de los rayos pues finalmente va a tener una inclinación diferente. Entonces esto lo dejaríamos pues un poquito como para otro nivel, pero la manera más sencilla pues es, por ejemplo, si quisieran hacer este mismo aro con profundidad y ya tienen identificado que este va a ser su centro, pues solamente es cuestión de poner cada uno, o sea, cada uno de los rayos, pero con curvatura. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Aquí uno de los problemas o una de las fallas más comunes es que de repente en el siguiente hacemos esto. Y aquí es donde ya está mal. Este de aquí tendría que verse así. Entonces, estas son de las cosas como un poquito más complejas de identificar al principio. La curvatura que deben de tener, hacia dónde deben de apuntar. Por eso les digo que ahorita háganlo meramente nada más como por observación. Y poco a poco van a empezar a identificar cómo hacerlo por cuenta propia. A partir de aquí, pues ya es poner el grosor. Y es el mismo aro que el de abajo, solamente que en este caso ya tenemos profundidad. Bien, ya tenemos profundidad. Entonces, en el caso de que quisiéramos hacer, por ejemplo, nuevamente el de 5 rayos, pues aquí ya entraría la parte del diseño. Por ejemplo, aquí este es un diseño muy interesante que a mí me gusta repetir mucho. Voy a hacerlo acá otra vez. Encuentro el centro. Aquí sería, lo recorro un poco más a mi izquierda. Y a partir de esto, pues ubico la cantidad de rayos que le vaya a poner. En este caso van a ser 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahí están ya los 5 aros. Ya solamente sería cuestión de yo pues poner el diseño. En este caso pues sería, si quisiera un diseño un poquito más tradicional, pues simplemente hago esto. Ahí quedó mal ubicado, por ejemplo, este rayo de aquí. Hay mucha separación en esta área, aquí estaría mal. Entonces tendría que hacer una pequeña modificación, bien para que quedaran más repartidos como es aquí el caso. Aquí habría un error, entonces haría falta separar un poquito. Creo que el aro que estaría mal sería este de aquí. Bien, vamos a mejorarlo. Algo así se tendría que ver. O sea, que finalmente se vean repartidos. En este caso, cuando ya les agregamos profundidad, es normal que vamos a apreciar, y es normal que todos los rayos no van a tener la misma dimensión. Aquí todos tienen el mismo largo, pero cuando tienen profundidad va a haber algunos que terminan bastante largos y unos que terminan bastante cortitos, como es en el caso de estos dos, o como es en el caso de este de aquí. Entonces, pues bueno, espero que esto como modo de introducción nos sirva de algo. Ahorita para no entrar mucho en detalle porque se supone que estamos viendo la parte de sombreado, ¿verdad? Por entonces espero que sirva de algo esta recomendación, porque a partir de esto vamos a como incorporar pues alguno de estos diseños bien en este vehículo para cambiar entonces pues aquí, si quieren, como ya en todos les he aplicado profundidad, o sea, ya en todos los diseños ya les he aplicado profundidad, así que por esta ocasión vamos a aplicar algo más sencillo. Vamos a aplicar este diseño de aquí, que es el que no tiene como una distorsión por profundidad en el centro. Es un diseño mucho más simple. Voy a incorporárselo y a partir de esto pasamos al punto número 4, que son las líneas de estereotomía.
Y listo, entonces ya tenemos aros. Bien, ya tenemos entonces los primeros 3 puntos. ¿Cuál es el cuarto punto? Bueno, el cuarto punto es un principio bastante importante. O sea, finalmente sí quiero dedicarle ahorita un poquito de tiempo a esto. Y son las líneas de estereotomía. Aquí ya podemos identificar líneas de estereotomía. Por ejemplo, una línea de estereotomía puede ser esta línea de aquí. Bien, esta línea sube, entra, recorre el costado de la puerta, luego vuelve a entrar, recorre este costado y llega hasta aquí. Esta línea, bien, al igual que por ejemplo esta línea, se considera una línea de estereotomía por el hecho de que finalmente recorre la carrocería en base a su forma. Uno de los errores más comunes es que finalmente lo que nosotros llegamos a hacer es, vamos a hacer una línea de estereotomía y hacemos esto, como si el auto fuera completamente plano. El auto tiene muchas formas, tiene muchas formas. Bien, esto es una forma diferente a esta. Bien, o sea, finalmente si viéramos de lado el auto, o sea, si nosotros viéramos desde un costado este vehículo, lo que nosotros vamos a identificar es de que la puerta, en esta parte de aquí, sube y luego vuelve a entrar, sube otra vez, y luego vuelve a entrar, luego tienes todo el costado que es esto, luego está la parte de la costillita, bien, la parte de la costillita del auto, y luego aquí empieza el cristal. Bien, entonces fíjense todos los elementos que tenemos, todas las direcciones, y aquí es donde entra un concepto pues finalmente muy importante para saber identificar cómo poder aplicar esta parte de las sombras, y es el hecho de, vamos a empezar con un ejemplo mucho más sencillo. Vamos a poner una placa, bien, que finalmente tiene esta inclinación, luego tiene esta inclinación, bien, imaginémonos que esta es una placa. Vamos a ponerle un poquito de grosor. Esta placa de ahí, pues bueno, imaginemos que esta es la sombra que tiene. Está mal, no creo que sea la sombra más indicada, pero bueno, para entender que finalmente pues hay un punto de iluminación, ¿no? Que en este caso es el sol, que está finalmente pues iluminando nuestro producto. ¿Cómo va a ser esa sombra? ¿Cómo va a ser ese brillo? ¿Cómo va a responder esa superficie, bien, a este clima o a esta iluminación? Porque en base a eso se va a tener que ver aplicado en nuestro vehículo. Entonces, lo más fácil de identificar, vamos a ver esta misma placa de forma lateral. Esta placa tiene una forma así y una forma vertical. Bien, esta placa, si la vemos de lado, tiene esta forma. Quiere decir que cuando responde al sol, que en este caso imaginémonos que el sol está de este lado en esta ocasión, ¿qué es lo que va a pasar? El sol va a hacer que directamente este elemento de aquí esté completamente iluminado. Bien, porque básicamente va a recibir la luz de forma directa. Quiere decir que si esta misma parte es esta de aquí, la luz va a iluminar completamente esta forma. Este elemento de aquí va a estar muy bien iluminado, estaría blanco, por así decirlo. En una escala del 1 al 3, si esto se consideraría un 1, o sea, por el hecho de estar pues básicamente completamente iluminado. Pero ¿qué pasa con esta superficie de abajo? Esta superficie de abajo no recibe la misma cantidad de luz, de hecho al contrario, lo que refleja, en el caso de que fuera una placa metálica, lo que va a reflejar no va a ser el sol, lo que va a reflejar es básicamente el suelo. Bien, o sea, fíjense aquí cómo esta placa recibe directamente la luz, pero esta placa no, esta parte de la placa lo que hace es reflejar la parte del suelo. Quiere decir que esta placa va a reflejar sombra, bien, porque va a estar reflejando el suelo, y en este caso imaginémonos que está reflejando tal cual un suelo de, pues tal cual, en este caso una calle.
Quiere decir entonces que tendría que haber sombra en esta parte de aquí. Bien, ahí se alcanza a apreciar. Tendría que haber sombra en esta parte de aquí. Esto vendría siendo, pues por ejemplo, en la escala del 1 al 3 vendría siendo un 3. Ahorita les explico por qué un 3. Bien, esta parte es oscura. ¿Qué pasa con esta placa de aquí? Que es completamente horizontal. Aquí hay algo curioso porque, pues bueno, finalmente lo que va a hacer es que va a reflejar un tercer elemento, que es el contexto. El contexto pues vendría siendo pues tal cual los demás autos, algún edificio, pues finalmente personas. O sea, finalmente esto lo que va a hacer es reflejar directamente la parte del contexto. Entonces esto puede llegar también a reflejar en parte una superficie como de iluminación, pero también en parte puede llegar a reflejar pues también una parte como oscura, ¿no? Entonces esto lo pudiéramos tener como una categoría como de sombra parcial más clara, en el que estamos reflejando un número 2 en la escala del 1 al 3. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque vamos a regresar al ejemplo de la puerta. Vamos a ver entonces una perspectiva de un auto donde casi siempre en lo que hemos visto en algunos de los autos que hemos trabajado, bien, quiero que identifiquen este elemento de aquí. Quiero que la hallen forma porque esta parte es el costado de la puerta. Bien, es esta parte de aquí. Esta parte de aquí abajo es el elemento que casi siempre entra. Después aquí estaría la sombra del piso. Más o menos aquí estaría pues la parte del otro neumático. Y aquí estaría pues el otro neumático frontal. Bien, entonces para que más o menos hallen forma. Aquí está la línea de estereotomía, que sería en este caso digamos la puerta de en medio. Hace esto y luego recorre el cristal. Luego también tendríamos el marco de la puerta. Ahí tendríamos por ejemplo la puerta de delante. Entonces si aplicáramos esto mismo a esta puerta de este auto, vamos a ver este mismo ejemplo. Esta parte de aquí, si viéramos de lado esta puerta, vamos a volver a dibujar la puerta. Tiene un costado de esta manera, tiene una pequeña concavidad, luego tiene la parte de la costilla, luego aquí es donde está la parte del cristal de arriba, luego aquí tenemos una pequeña concavidad que es esta de aquí, luego entra y entra. Este es el costado de nuestro auto, ¿bien? Esta es la parte donde está el cristal, es decir, aquí estaría el retrovisor. Esta es la parte donde aquí estaría más o menos la chapa de nuestra parte, de la puerta, perdón. Este es todo el costado, que es esta línea de aquí. Entonces, imaginémonos que esta es entonces la puerta del auto. Vamos a ver entonces cómo esto va a aplicar igual que este principio. Esta parte de aquí, que es la costillita, es decir, es esta parte de esta puerta, ¿qué va a pasar? Tendría que estar completamente iluminada porque va a reflejar directamente la luz del sol. Entonces, en la escala del 1 al 3, esto vendría siendo un 1 porque estaría completamente iluminado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esta pequeña sombra de aquí? Esta pequeña concavidad. Esto tendría que ser oscuro. Tendría que ser oscuro porque está reflejando exactamente el suelo. Vamos a ver qué pasa ahora, por ejemplo, con esta concavidad de aquí. Esta concavidad de aquí es este elemento de aquí. Está reflejando hacia arriba. Entonces esto en la escala del 1 al 3 va a ser un 1, va a ser completamente iluminado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este costado? Que si bien no es tan, o sea, no tiene una inclinación así para apuntar al suelo, pero sí tiene una inclinación mayormente dirigida a rebotar, en este caso, nuestro contexto.
Bien, es decir, nuestra puerta apuntaría, todo este elemento de aquí apuntaría a un costado, a un contexto. Entonces en la escala del 1 al 3 podríamos definirlo como un 2. Y por esto es que van a ver que casi siempre lleva una sombra, pero no tan oscura, una sombra parcial. Es ahorita lo que les digo de dividirlo como en la escala del 1 al 3. Ya tenemos aquí un 3, que vendría siendo esta sombra de aquí. Tenemos un 2, que viene siendo este sombreado del costado, y tenemos un 1, que viene siendo algo completamente iluminado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta superficie de mero abajo? Este elemento de aquí. Este elemento de aquí es este, y refleja exactamente el piso del auto. Por ende, vamos a ponerle un 3. ¿Qué más nos queda? El cristal. ¿Se acuerdan que les había comentado que yo les recomendaba que lo dividieran en dos partes? El objetivo de esto es que si está dividido en dos partes, si se fijan, hay una parte que va a reflejar más el cristal. Como es cristal, va a reflejar el cielo, pero también al mismo tiempo va a reflejar contexto, va a reflejar un número 2. Por eso es que yo lo que hago en el cristal es ponerle la mitad en sombreado. Bien, entonces necesitaríamos pues finalmente todavía una hora extra para explicar todavía mucho más a detalle esto, pero yo espero que con esto pueda servirnos, o sea, esta escala del 1 al 3 pueda servirnos para finalmente comenzar a aplicar este principio en nuestro auto. Entonces, vamos a aplicar estas sombras, pero antes hay otro principio, otra recomendación que quiero darles. O sea, yo sé que va a ser un video bastante teórico, bien, pero finalmente son cosas súper importantes que necesitamos pues tener ahorita en cuenta. Entonces, el punto 4 van a ser las líneas de estereotomía. Estas líneas de estereotomía ya las identificamos. Se supone que son como, por ejemplo, si esto fuera al costado de nuestra puerta y yo pusiera otra línea de estereotomía a la mitad de aquí, tendría que hacer esto: subir, entrar, volver a subir, aquí hay una concavidad, vuelve a hacer esto, y luego aquí volvería a hacer esto. Esa es otra línea de estereotomía. ¿Qué pasa si pusiera otra acá? ¿Por qué la pongo curva? ¿O por qué esta la pongo curva? Porque finalmente la carrocería no es completamente plana, es lo que les decía, tiene curvatura. El objetivo básicamente de estas líneas de estereotomía es que finalmente entendamos bien cómo se conforma la forma de cada pieza del auto. Bien, acá hay otra línea de estereotomía. Ahí está otra línea. Entonces, el objetivo es finalmente identificar que el vehículo pues se conforma de todas estas líneas. Vamos a aplicar unas líneas de estereotomía a este auto de aquí. ¿Dónde las podríamos incorporar? Bueno, una de ellas, y la más importante para mí, sería la de la línea de simetría, que es la que va a delimitar cuál es el centro del auto. Y muchas veces no es tan fácil identificarlo. Ahorita va a ser más fácil porque decimos, pues donde está el logotipo es la mitad, perfecto. Pero antes de tener los elementos del auto no era tan fácil haber identificado esa línea de centro. Y es que uno de los errores también más comunes, y para eso voy a utilizar una de las plantillas de la siguiente actividad, voy a utilizar la plantilla, por ejemplo, es la 3/4 posterior sedán. Cuando ya tenemos la rueda y tenemos la parte del volumen, uno de los errores es considerar que nuestro frente es desde aquí hasta aquí. Quiere decir que desde mi rueda hasta donde termina el auto, yo voy a poner la mitad y la mitad me va a quedar aquí. No está bien. El auto finalmente, una cosa es donde comienza la rueda y otra cosa es donde comienza el frente del auto. Este es el frente del auto, o en este caso la parte de atrás. La línea debería de estar exactamente en este punto y muchas veces de repente la ponemos aquí. Entonces,
En el caso de este auto ya tenemos la parrilla, ya es más fácil identificarlo. Quiere decir que va a estar más o menos en este punto. Esa es una línea de estereotomía, una línea de simetría que tendría que recorrer el capó y tendría que recorrer el cristal. Fíjense cómo lo hace de una manera curva. En la parte del frente, ¿qué haría? Pues sería un poco diferente porque cada elemento es diferente. Este elemento haría esto, haría esto. Así. ¿Qué otra línea de simetría pudiéramos incorporar? Pues finalmente aquí ya tendríamos la mayoría, en este punto ya es un poco más avanzado, pero esta parte de las líneas de estereotomía y las líneas de simetría las voy a enfatizar mucho en las siguientes partes del video para que pongan atención. Bien, en las siguientes partes donde vamos a trabajar el sedán a través de esta plantilla, voy a hacer mucho énfasis en ese principio para que pongamos atención y ahorita no hacer tan largo el video. Vamos ya entonces a pasar entonces al último de los puntos y es pues el punto número 5. Bien, entender cómo hacer esas líneas, o sea, finalmente el punto 6 es la aplicación, pero el punto 5 va a ser entender cómo se conforman esas líneas, bien, de achurado. Comprender la técnica de achurado. ¿Por qué? Muchas veces tenemos una superficie que queremos achurar y caemos en el error de hacer esto. ¿Cuál es el error aquí? Estamos haciendo gusanitos. Esto no está bien. ¿Quieren otro error? Hacen líneas, pero hacemos esto. Sí, ya son líneas, ya no son gusanitos, pero no estamos respetando los bordes y estamos haciendo las líneas lo más marcado que podamos. Aquí vamos a entender el principio de que hay tres tipos de grosores, o sea, finalmente una cosa va a ser una superficie iluminada, que es el número 1 en la escala que habíamos trabajado ahorita. ¿Cuál es la escala número 2? Una superficie que tiene achurado, pero es un achurado suave. Y había una tercera escala, que es ahora sí, donde nosotros vamos a marcar un achurado todavía más fuerte. Esa es la escala 3. Entonces, ahorita, primer principio, hay 3 escalas de achurado. Y ya les voy a ir diciendo, aquí es escala 1, escala 2, escala 3. Segundo principio, no son gusanitos, no hay que hacer esto. Bien, esto está mal. También otro de los errores finalmente pues es que no se vean como gusanitos, pero que no termines, o sea, no hagas líneas así, sino que estés haciendo como pequeños arquitos en la parte de arriba o en la parte de abajo. Si quieren el mejor resultado posible, tienen que ser líneas, 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 líneas. Bien, esa es la clave, que sean líneas. Entonces, es muy tardado. Y en algunas ocasiones van a ver que yo sí llego a caer en hacer los gusanitos, pero cuando son partes muy pequeñas. Bien, otra de las recomendaciones es que es mejor, en lugar de marcar todas las líneas tan fuertes al principio, yo lo que van a ver que generalmente hago es que después pongo un poquito con una inclinación un poco diferente, pero con un trazo más suave, vuelvo a remarcar esta línea y todavía se puede difuminar con el dedo y creas efectos todavía mucho más interesantes. Entonces no todo se trata de que todo quede a la primera, son varias capas, Aquí por ejemplo ya tengo una curva, una parte de achurado, y luego le puedo volver a dar otra capa con la pluma un poquito como de costado y ya creé otro efecto de difuminado. Entonces, teniendo en claro estas recomendaciones de que hay diferentes niveles, teniendo en claro de que no son gusanitos y son líneas y que lleva su tiempo, esto no se hace en 5 minutos,
vamos a aplicar entonces esto en nuestro auto. Bien, ya sé que ya fue un video bastante largo, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por identificar cuáles son esas partes, bien, que pueden llevar un trazo fuerte, un trazo suave y un trazo medio. Vamos a empezar por un trazo, en este caso fuerte, para empezar por algo fácil. Quiero en un punto sencillo, esta parte de aquí del auto puede llevar un 3 porque está muy metido, es cóncavo. Otra recomendación, que de hecho pues aquí en comprender técnicas achurado vendría estando los 3 principios, que son no gusanitos, luego otro principio que era entonces el hecho de que hay diferentes tipos, ¿cómo lo podremos definir? Comprender intensidad, y crear difuminados, que era esta parte que les decía, que como a través de la parte del dedo o a través de agregarle varias capas pueden crear diferentes intensidades y efectos pues mucho más interesantes. Una vez que ya tengamos identificado eso, ya tenemos cubierto la parte de las líneas de estereotomía. Entonces ahorita el punto que les decía, una sexta recomendación es una misma inclinación. Una misma inclinación. Fíjense como todas las líneas, fíjense, aquí tienen una inclinación hacia este ángulo, hacia este ángulo, hacia este ángulo. Todo tiene esta inclinación. Todas las líneas de achurado tienen esta inclinación, a excepción de la sombra del auto, que es la que voy a dejar ahorita aparte. Pero fuera de eso, todas las líneas tienen una misma inclinación. Bien, todas tienen esta misma inclinación y es importante identificar o tomar la correcta decisión de hacia dónde dar esa inclinación. ¿Por qué? Imagínense que en este nuevo auto, esa inclinación, en lugar de dársela hacia este sentido, hubiera hecho lo contrario, los hubiera hecho para acá. Esto puede crear un efecto extraño en el auto, en que esta superficie, en lugar de parecer que se meta, parece que se saliera. Este mismo ejemplo lo puedo dar aquí en el cristal. Es decir, imagínense que hiciera estas líneas con esta inclinación. Pueden crear un efecto extraño en el auto, en sentido de que el cristal se vea como con una inclinación diferente. Por eso también ahorita voy a darle la misma recomendación de siempre. Ahorita háganlo meramente basándose en el ejemplo. Y ahorita van a ver que todas las líneas yo las voy a poner en esta dirección. Ahorita estoy haciendo una línea con un trazo 3. Estoy haciendo esta, aquí sí estoy aplicando un poquito lo de la línea de gusano, pero no creo que haya tanto problema. Bien, va a haber puntos en el que sí es válido. Esta misma la voy a pasar acá. ¿Por qué no es tanto problema? Porque es difícil que se aprecie que no estoy haciendo líneas interrumpidas y que en su lugar estoy haciendo un solo tipo, un solo trazo. Puedo difuminarlo un poco. ¿Dónde más puedo tener un trazo número 3? Puede ser, por ejemplo, en la parte de abajo del retrovisor. Aquí puede haber un trazo número 3. Bien, es un trazo muy oscuro. ¿Dónde más? Vamos a ver otro principio que, por ejemplo, va a ser ¿qué pasa, por ejemplo, con las parrillas? Las parrillas podemos hacerlo igual con un trazo meramente en líneas, así en líneas de achurado, pero a mí me gusta más en las parrillas hacer algo diferente, que es hacer un trazo 3. Aquí sí va a ser necesario hacer líneas no de gusanitos, sino líneas independientes.
Y aquí en las parrillas sí es válido cruzar la dirección de las líneas, es decir, este efecto de malla. Pero no hagan esto en la carrocería del auto. Fuera de las parrillas no hagan esto de cruzar las líneas porque se ve bastante feo. O sea, no funciona como línea de achurado. Entonces, fuera de estos elementos como parrillas, háganlo. Bien, pero fuera de aquí no crucen las líneas, no crucen las direcciones. Bien, ¿qué otro elemento? Pues esto mismo del efecto de cruce o el efecto como de parrilla lo puedo hacer acá. Bien, esta parte de aquí se supone que hay un elemento de plástico. Ese elemento de plástico lo que vamos a hacer es darle un efecto de achurado con difuminado. Generalmente una técnica que se hace aquí en el frente del auto es que no hagamos toda la misma intensidad, sino que vayamos haciendo un efecto como de brillo en la parte del costado. Ya vieron cómo aquí se ve más claro y se empieza a hacer más oscuro en la derecha. Podemos aplicar esto mismo y se ve muy bien en el vehículo. Bien, ¿cómo es esto? Que empiecen con un trazo, un achurado, y poco a poco lo vayan perdiendo, lo vayan perdiendo, lo vayan perdiendo, así. Bien, también una buena técnica, usen la uña. La uña, o en este caso el dedo, les va a permitir detener la pluma en el lugar donde lo desean. Y al final pues ya pueden hacer el efecto de difuminado. Bien, esta parte es como de plástico. Y fuera de eso, pueden volver a repetir este efecto como de parrilla y de difuminado, ¿sí? Esto otra vez el efecto de parrilla. Ahí está. Volvemos a hacer un efecto de difuminado para que no se vean como por ejemplo estas partes donde le falta como intensidad. Puedo volver a darle una capita leve. Ahí está, para que así se vean como que terminan en el lugar indicado. Luego esta parte de aquí abajito le puedo dar una sola inclinación. Donde más, pues aquí arriba también tendría que llevar el mismo efecto. Por eso les digo que es bastante tardado esto. De hecho, me va a impresionar si terminan viendo el video. Pero bueno, o sea, finalmente, para no decir que se los debía. Ahí tenemos ejemplo. Y ahí está. Bien, entonces al final tenemos un efecto como que de esta parte de aquí hay brillo en la parrilla. Voy a acercar un poquito más. Bien, entonces aquí tenemos un efecto interesante, pues como en la parrilla, pues básicamente hay un poco más de brillo que en el resto del auto. Luego en estas partes de aquí abajito son entradas de aire. Voy a hacerlas con un trazo 3. Ahí tenemos 3, 3, 3, 3. Y seguimos entonces. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ya tenemos entonces cubierta la parte de parrillas. Bien, ya vimos entonces
El efecto de que podemos crear este efecto de cruce solamente o específicamente la parte de las parrillas, bien, ya que este efecto de cruz o ese efecto de cruzar las líneas no se llega a ver bien en las otras partes. Vamos a ver entonces en dónde continuar. Vamos empezando entonces de izquierda a derecha, vamos viendo entonces qué otros elementos nos faltan. Por ejemplo, estos elementos de aquí, bien, estos elementos de aquí adentro de la parrilla, finalmente van a tener que ser también finalmente con líneas de achurado. Bien, vamos a ver cómo. Una línea de achurado. En este caso pues también de preferencia una línea tipo 3, más oscura. Así. Bien. Ahí viene otra recomendación importante. Muchas veces cuando ponemos achurado vamos a rebasar por accidente las líneas y es necesario volver a delimitar las líneas. O sea, es necesario volver a remarcar otra vez las líneas después del achurado. Entonces, recomendación 7. Volver a remarcar las líneas. Bien, ahí tenemos otra recomendación. Entonces vamos viendo qué otro elemento, pues este de aquí, vamos a agregarle fíjense en cómo son puras líneas, puras líneas. Sí es bastante tardado, pero pues no hay atajos. Luego aquí vamos a agregar una línea de nivel 2, ya no tan oscura, pero aquí vamos a agregarle entonces para todo este elemento una línea de nivel 2. Difuminarlo un poco. Luego hay que tener cuidado con no entrar en este elemento de aquí. Bien, hay que tener cuidado de no tocarlo. Luego aquí es donde les digo que es posible cambiar un poco la dirección de la sombra para crear un efecto un poco diferente. Ahí por ejemplo lo acabo de hacer. Aquí otra vez lo voy a volver a hacer. Es como volver a dar una segunda capa para crear efectos un poquito más oscuros en algunas partes. Aquí también vamos a poner un poco de sombra. Siempre tratando de respetar la misma inclinación, la misma dirección. Aquí tiene que ser una sombra más oscura. Aquí otra vez, nuevamente. Cuando son elementos muy pequeños, sí podemos usar este efecto de línea de gusanito. Bien, porque si no, sí sería bastante tardado. Un poquito más de sombra aquí. Un poquito más de sombra acá. Aquí. Aquí. Luego, ahí está lo que les digo de volver a remarcar las líneas para que se vuelvan, para que al final no se pierdan. Bien, ya vamos bien, ya vamos viendo cómo va cambiando el auto. En la parte de las luces, del auto podemos hacer lo siguiente: hagan una línea de esta manera. En algún momento está un poquito más marcada, es como para dar un efecto como de espejo.
difuminan un poco. Bien, con el objetivo pues de que no se vea tan contrastante, o sea, el hecho de que todo lo demás sí tenga achurado y esto no. Entonces es una buena técnica. Ahí está. ¿Dónde más va a haber achurado? Aquí podemos poner un poco a nivel 2. Aquí también un poco. Donde más, aquí. Esta parte es como cóncava. Luego viene una parte interesante que es el marco de la rueda. Este pues puede ser un tono, un 2 o un 3, el que ustedes elijan. Yo en este caso lo estoy poniendo casi como si fuera un 3. No es tan bueno marcarlo tanto porque luego va a parecer como si fuera la parte de la salpicadera en lugar del marco. Voy a hacerlo un poquito más claro. Lo difumino. Luego viene la parte del cristal. ¿Se acuerdan que les había dicho? Una parte arriba clara, una parte abajo oscura y dejando la misma inclinación. Fíjense cómo voy a otra vez hacer un efecto que entre más se va acercando a la derecha se va haciendo más oscuro, igual que aquí. Entre más se acerca a la orilla del auto es más claro, como si hubiera un brillo, como si el sol estuviera llegando de acá. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo, de modo que haya un poco más de brillo al lado izquierdo y entre más me vaya acercando al lado derecho se vaya haciendo un poco más oscuro. Bien, entonces aquí volvemos a aplicar lo mismo. Puedo cambiar un poquito la inclinación. Voy a cambiar un poquito la inclinación. Hago otra vez el efecto de difuminado. Esta misma sombra la puedo recorrer incluso cubriendo parte del pilar. No pasa nada. No pasa nada si tocan el pilar. Y después vuelvo. Parece que estoy haciendo líneas de gusanito, pero en realidad estoy haciendo líneas interrumpidas. Líneas independientes. Difumino. Sigo aquí entonces con el efecto. Aquí puedo cambiar un poco la dirección para que se aprecie como que el pilar es un elemento. Bien, lo voy a remarcar un poquito más. Y el resto del auto es otro elemento. Bien, que es el objetivo pues finalmente del achurado, que se perciban como diferentes superficies. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Los interiores. Hay que comenzar a dibujar los interiores. Cuando ya comiencen a dibujar los interiores, lo que pueden hacer es darle una segunda capa de achurado a los interiores. Fíjense aquí como por ejemplo esta es la parte del tablero, la marqué un poquito más. Y si hacen esto, pueden achurar también la parte del interior del auto, como puede ser por ejemplo este pilar de aquí, parte del techo. Aquí alcanzamos a ver por ejemplo también el volante. Aquí alcanzamos a ver también el asiento. Luego otra vez parte del techo, el asiento otra vez, vuelvo a darle una segunda capa, o sea, para que se perciban como diferentes elementos, y al final lo puedo difuminar.
Voy a darle un luego aquí un poquito de sombra. Aquí sombra nivel 3, que es una parte más oscura. Luego aquí viene la sombra del retrovisor. La sombra del retrovisor es muy sencillo, solamente es bajo respetar la misma dirección, y la recomendación es que hagan una especie de difuminado, empiece muy oscuro y se vaya haciendo claro, se vaya perdiendo. Traten de hacer este efecto. Ya tenemos ahí. Vuelvo a remarcar las líneas porque les acabo de poner achurado, entonces va a ser necesario volver a remarcar líneas. Bien, ¿qué otra cosa necesitamos? Bien, esta sombra de aquí, bueno, nos faltaría la parte del costado. Vamos a dejar al final la parte de la sombra del auto, pero ahorita nos vamos a enfocar aquí. Bien, yo les voy a recomendar que esta sombra, bien, la hagamos en un trazo nivel 2. Un poquito de difuminado. Podemos volver a dar otra capa. Podemos volver a dar otra capa. Algo así. Ahí ya se ve un poquito sucio, ya le voy a dejar un poquito en paz ahí. Aquí es donde necesito que pongan mucha atención porque tenemos dos partes cóncavas. Tenemos esta superficie de aquí y esta, que es la más importante y la más llamativa. Lo que voy a hacer entonces a continuación va a ser crear un efecto de sombra más claro que el de arriba. Vamos a ver. Nomás que necesito que pongan mucha atención para que no vayan a tapar por accidente esa concavidad ahí. Necesito que al final esa concavidad la respeten. Y ahí está. Nuevamente, quieren darle una segunda capa, podemos hacerlo. Podemos dar una segunda capa. Muy suave. Pero respetando esa forma de ahí. Esa es la que necesito, que no tapen. Bien, ya va agarrando forma el auto, ya se va viendo bien. Ponerle un poco de sombra aquí, un poco de sombra aquí. Un poco de sombra aquí. ¿Qué nos faltaría? Pues ya solamente nos faltaría la parte de las ruedas, y con eso va a cambiar totalmente el auto. En la parte de las ruedas aquí va una recomendación extra. La sombra, esta es la única que recomiendo que rompan la regla de que todas tengan la misma dirección. Bien, aquí es donde recomiendo que rompan un poquito la regla. Voy a girar un poquito la hoja y estas líneas las hagan todas completamente muy bien marcadas, o sea, con un poco de fuerza, y las hagan completamente verticales. Me gustaría darles un porqué de esto, pero fuera de que se ve bien, la verdad no sé. Entonces, pero con esto creo que es una buena razón, se ve bastante bien. Bien, todas completamente horizontales.
Incluso de repente se ve bien que en algunas rebasen la línea, no pasa nada. O sea, esto incluso es logo propósito para que se vea más natural. Antes de que se seque la tinta, recorro un poquito con el dedo para crear este efecto de sombra. Vuelvo a recorrer. ¿Hasta dónde recorro esas líneas verticales? Pues finalmente van a recorrer la parte de la salpicadera. Bien, donde está el neumático y donde está el marco de la salpicadera, toda esa parte de adentro, yo lo voy a juntar con la sombra del auto. ¿Ya vieron? Difumino un poco. Bien. Esta misma parte de adentro también voy a poner las líneas completamente verticales. Bien, ahí está. Seguimos con las líneas. Es un poco cansado, la verdad, sí es bastante cansado. Pero necesario. Y al final podemos darle una segunda capa inclinada, pero más suave, con el objetivo de que se vea más oscuro y de que sí se aprecie como la sombra del auto. Ayudemos también a que llenar esos espacios como huecos donde no se había notado tanto la parte de la pluma. Sigue siendo más llamativa la línea vertical. Eso es lo que al final necesito que se aprecie, que la línea vertical al final pues sea la más llamativa. O sea, si le vamos a poner varias capas, hay que asegurarnos de que no llegue a robarle atención a la de abajo, a la de arriba, perdón, a la vertical. Ya vamos a acabar. Ya solamente nos quedaría un par de detalles. Un par de detalles aquí, un par de detalles allá. En el techo le voy a poner un poquito de sombra. Ahí está, un poquito de sombra. En la parte de la profundidad del rin, que es esta parte de aquí, volvemos a romper un poquito la regla, pero va a ser necesario. Vamos a poner un poquito de profundidad, un poquito de sombra de abajo hacia arriba, y ahora sí con inclinación. Eso va a ayudar a que no destaque tanto el rin. Y esto mismo, pero ya con la inclinación adecuada, en la parte del grosor, es decir, en la parte de la profundidad de cada uno de esos aros. Nuevamente, yo sé que va a ser muy tardado esta parte, pero pues, es necesario.
Al neumático, si le quieren dar achurado, pues bueno, adelante, pero háganlo muy claro para que no destaque tanto. Y listo. Un poquito de sombra. Eso es todo. Bien, una explicación yo sé que bastante larga. Hoy estamos a 30 del 10 del 2020. Una explicación yo sé que un poco larga, pero pues finalmente vamos a apreciar la diferencia de la parte que tiene achurado con la parte que no. Y pues ustedes van a decir si se aprecia o no la diferencia. Bien, creo que es bastante característica la diferencia. Bien, entonces pues espero haya estado a tiempo la explicación, no haya sido también muy tedioso, pero desgraciadamente aquí no había una forma más rápida de explicarlo. Son muchos puntos a considerar. Vamos a repasarlos entonces ya nomás para acabar. Bien. Paso número 1, necesitamos de tener todos los elementos. Bien, asegurarnos de que estén cada uno de los elementos del auto. Paso número 2, que las líneas estén bien definidas. ¿Cómo pasamos de aquí a que todas las líneas estuvieran muy bien marcadas? Paso número 3, debe existir una sombra debajo del auto. Ya vieron por qué, para que aquí al final pudiéramos haber hecho este efecto de líneas verticales. Paso número 4, debe de haber líneas de estereotomía. Tenemos la línea que recorre el centro del auto hasta bien de aquí hacia arriba. Tenemos las líneas bien de la puerta y pudiéramos incluso agregar más. O sea, nosotros pudiéramos llegar, por ejemplo, aquí a agregar otra. Bien, aquí haría esto, aquí haría esto. Luego aquí el auto haría algo como esto. Bien, ahí ya tenemos otra línea de estereotomía, la acabamos de agregar. Tenemos otra línea aquí, tenemos las líneas de la puerta. Entonces, agregar las líneas de estereotomía que sean necesarias nos van a dar información y nos van a ayudar a entender mejor la carrocería. Esta línea, por eso la dejé aquí, por eso separé el auto en estas dos partes, porque esta línea es la más característica de las de estereotomía. La principal, bueno, no la principal, pero sí es las que más información nos generan. Luego, comprender la técnica de achurado, no gusanitos. Bien, vamos a repasar esto. No gusanitos, o sea, no hacer este efecto y en su lugar son línea, 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 línea. Luego, comprender que hay diferentes intensidades. Bien, una intensidad 1 donde es completamente brillo, una intensidad 2 que es parcial y una intensidad 3 donde a partir de varias capas o darle más fuerte a la pluma o al lápiz, creemos un efecto de sombra más intenso, ¿no? Luego, crear difuminados, bien, que es como por ejemplo lo que hicimos aquí en la parrilla. Bien, efectos donde en una parte sea más oscuro y en una parte se vaya haciendo más claro. Esto mismo lo hicimos aquí, más oscuro, más claro. Aquí también lo hicimos, más oscuro, más claro. Eso ayuda finalmente a que el auto se vea más realista y por ende mejor y no nos quite mucho tiempo. Una misma inclinación, fíjense todas las líneas, a excepción donde rompimos la regla, que es en la sombra de las líneas verticales, todo tiene la inclinación bien de estos grados, ¿ven? Ahí tenemos a esta inclinación, la parrilla, esta inclinación, el cofre, esta inclinación, el costado, esta inclinación, el cristal, esta inclinación. La única parte donde rompimos esa regla fue en la sombra del auto, que son líneas verticales, y en la parte de la profundidad del ring, que hicimos unas líneas como horizontales. Bien, fuera de eso, esa es la recomendación. Esto no es regla, esto se puede cambiar. Bien, pero ahorita para comenzar, aquí es donde quedaría mi recomendación. Número 7, volver a remarcar las líneas. Ya vimos que cuando ponemos líneas de achurado se pierden las líneas de abajo y es necesario volver a difuminar, volver a marcarlas. Es necesario todo el tiempo estar remarcando las líneas. Por eso al final el auto se ve tan como visible, o sea, todas las líneas terminan siendo muy visibles porque todo el tiempo estamos remarcando las líneas. A pesar de que ya es la segunda, tercera vez que las remarquemos, es necesario volver a hacerlo con el objetivo de que no se pierdan entre las sombras. Y fuera de eso, mucho tiempo. Ese es el último punto. Mucho tiempo.
Entonces, les voy a adjuntar entonces otro pequeño video que no habían visto de pues un cámara rápido, otra vez un poquito de esta parte del achurado. Si no, pues este video yo creo que ya tiene más información hasta de sobra. Tienen entonces además el video pasado donde hicimos este auto con líneas de achurado, en que también vimos la parte frontal y la parte posterior, donde también hicimos algunos efectos interesantes, como por ejemplo este de aquí. Bien, este de aquí, pongan atención y finalmente van a identificar todos los puntos que ya hemos visto. Entonces, todos los videos pasados pueden volver a echarles un ojo si quieren aprender un poco más de esta técnica de achurado. Esta técnica, la verdad es que les va a abrir puertas finalmente a un resultado como completamente general. O sea, ven esta parte. Este es donde estábamos antes, y si ahorita siguen estas recomendaciones, ustedes deciden si quieren entrar entonces a esta nueva categoría de resultados. Bien, que finalmente pues digan ustedes, pero pues yo considero que sí se ven mucho mejores, ¿no? Bien, sí creo que entramos en una categoría de resultados totalmente diferentes. Vamos a pasar entonces a la siguiente actividad. Nuestra siguiente actividad vamos a ver entonces esto mismo pero aplicado con color. Va a ser un poco diferente, los efectos van a ser diferentes a los de la pluma. Ya no voy a entrar tan a detalle porque ahorita ya creo que el video fue bastante largo. Espero por favor les haya funcionado, espero sigan estas recomendaciones. Yo sé que es un video bastante largo, que repetí muchas veces algunos puntos, pero para mí es una gran técnica, bien para pasar de resultados generales buenos a resultados increíblemente llamativos. Entonces, si le dedicaron una hora a ver este video, pues yo creo que la verdad la inversión valdrá la pena, se los puedo asegurar. Bien, pongan atención de aquí en adelante en cómo hago cada uno de los trazos del achurado para que ustedes puedan poco a poco identificar los puntos que ahorita cubrimos. Muchas gracias por la atención, muchachos, muchísimo éxito con su trabajo y pues a seguir echándole muchas ganas. Éxito.